Buenos días. Quiero darle gracias al Eterno por permitirme estar aquí con ustedes compartiendo esos conocimientos y a ustedes por su presencia. Muy bien, hoy vamos a compartir acerca de un tema trascendental muy conocido por todos ustedes, la obesidad, y en nuestro caso haremos referencia a la obesidad en la edad pediátrica. Y vamos a desarrollar algunos conceptos básicos sobre epidemiología, factores relacionados, diagnóstico y manejo. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la obesidad se define como el exceso de grasa que afecta a la salud del paciente en cualquier entorno, bullying, psicológico, autoestima, etc. Y podemos definir a la obesidad como una enfermedad crónica, recidivante, multifactorial, neuroconductal, en donde un aumento en la grasa corporal promueve disfunción del tejido adiposo, dando como resultado procesos metabólicos, biomecánicos y psicosociales adversos que comprometen la salud del individuo. En otras palabras, la obesidad es un exceso total de grasa corporal tan suficiente como para producir alteraciones en la salud, reduciendo el pronóstico de años de vida. En mi época de estudiante se dirigía más la atención a la desnutrición infantil y de pronto solamente se hacía énfasis en que si el niño doblaba su peso antes de la edad prevista o tenía un sobrepeso del 20% o más, podría llegar a ser un diabético en potencia. Solamente hasta finales del siglo pasado, la obesidad fue reconocida como una enfermedad y podemos decir que en la actualidad ocupa el primer lugar dentro de las enfermedades crónicas no transmisibles que por su impacto tan devastador se ha denominado la epidemia del siglo XXI. La obesidad pediátrica continúa siendo un problema mundial de salud pública que afecta a los niños y adolescentes con repercusiones patológicas en la edad adulta y disminuyendo su longevidad. En Colombia, la prevalencia del exceso de peso actual en menores de 18 años es del 17,53%, que se traduce en alrededor de 2,7 millones de afectados. Asimismo, entre 2005 y 2015, este flagelo ha crecido alrededor del 70% de acuerdo con las últimas mediciones hechas en el país. Los factores causantes del sobrepeso y obesidad se relacionan con el consumo excesivo de alimentos procesados con altos contenidos en sodio, azúcares, calorías y grasas saturadas, así como la falta de actividad física, lo que conlleva a que estemos ante una emergencia de salud. Y decimos que un problema es de salud pública cuando se ve afectado más del 40% de la población. El doctor Yupanqui afirma que Colombia es tan rico en frutas y verduras como en gordura. En el país se cuenta con una ley de obesidad, la número 1355 del 2009, que desafortunadamente nadie conoce. La etiología de la obesidad y sus complicaciones son debidas a muchos factores, así que las consecuencias de la obesidad son más que un simple desbalance entre la ingesta y la pérdida de energía, entre la ingesta excesiva de calorías y el sedentarismo. La obesidad es una enfermedad multifactorial con componentes genéticos, medioambientales y factores médicos que interactúan con componentes endocrinos, inmunológicos y de comportamiento. Las causas genéticas y o endocrinas son muy raras y generalmente están acompañadas por patrones de crecimiento reducidos y representan solamente el 1% de la obesidad infantil, correspondiendo el otro 99% restante al concepto de obesidad nutricional exógena. En cuanto a los factores implicados en el crecimiento y desarrollo
El patrón de la OMS nos confirma que todos los niños tienen el mismo potencial de crecimiento y desarrollo si reciben una atención adecuada desde el comienzo de sus vidas. Y volvemos nuevamente a la teoría de la programación. Desde el comienzo de las vidas, que comprende estos primeros 1000 días, que es donde debemos intervenir en forma temprana para lograr un adulto saludable. Pero debemos tener en cuenta que todo comienza desde antes de la concepción. ¿Cómo es el estado nutricional de la madre que desea procrear? ¿Cuáles son sus hábitos y creencias? ¿Y cómo se encuentra su estado emocional? Es aquí donde se juega un papel muy importante de cómo ha sido el manejo de esa madre y cómo se encuentra su núcleo familiar. Y debemos enfocar nuestra atención allí, porque dependiendo del bagaje que dejemos, sea bueno o sea malo, todo va a repercutir en el futuro del individuo. Se sabe que lo que suceda en estos primeros 1000 días van a aportar en un 80% las consecuencias de la vida futura de nuestros niños. Estos primeros 1000 días son una ventana de oportunidades en donde se aprecian los momentos críticos y se conjugan todos los beneficios que le podemos brindar a ese futuro ser. En este periodo, el genoma humano queda particularmente expuesto a los factores ambientales, posibilitando acciones en salud pública de fuerte impacto presente y futuro. Dentro de estos primeros 1000 días, una manera de programar favorablemente a las personas es insistir en la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida, que funciona como factor protector de las enfermedades crónicas no transmisibles del adulto, favoreciendo el crecimiento adecuado a nivel del microbioma intestinal. Tenemos entonces que todos los antecedentes maternos previos y durante el embarazo juegan un papel muy importante en el desarrollo de un feto y recién nacidos saludables. Es así como la obesidad pediátrica tiene sus bases en la susceptibilidad genética influida por el entorno permisivo que se inicia desde el comienzo de la gestación, desde el útero, y se extiende a lo largo de la infancia y la adolescencia. Todos estos son cambios epigenéticos que pueden ser modificados por una adecuada atención en salud pública. Ya en 1933, el doctor Kermach decía que pareciera que la expectativa de vida fuera determinada por las condiciones que existieron durante los primeros años de la infancia, y se especuló que la mejoría en los índices de mortalidad infantil dependía en gran medida de la mejoría de la salud materna. En cuanto a los factores de riesgo, tenemos las manifestaciones a nivel fetal, a nivel materno y también a nivel ambiental. Son manifestaciones epigenéticas que podemos modificar de acuerdo con una adecuada atención materna. Lo relacionado con la madre, peso bajo, obesidad, diabetes gestacional. Relacionado con el nene, ser hijo de madre diabética o con diabetes gestacional, expuesto a niveles altos de insulina. Peso al nacimiento menor de 2.500 o mayor de 4.000 gramos. Retardo de crecimiento intrauterino con riesgo para insulinoresistencia, pubertad precoz, sobrepeso. La edad gestacional y peso al nacimiento determinadas por niveles circulantes de leptina bajos en el retardo de crecimiento intrauterino y en el pretérmino, y altos en el apto para la edad gestacional. Grandes en peso para la edad gestacional es factor de riesgo si tiene factores condicionantes como obesidad materna o diabetes gestacional. La recuperación ponderal a un ritmo muy rápido en los primeros meses de vida, especialmente antes del primer año. Particularmente el primer año de vida está más influido por el ambiente intrauterino y postnatal, es periodo de máximo crecimiento. El rebote adipositario precoz antes de los 5 años, el inicio de la alimentación complementaria antes de los 6 meses, la alimentación con leches industrializadas en los primeros 6 meses de edad. Las fórmulas, a diferencia de la leche materna, no tienen el mismo poder de saciedad. No olvidar que la leche materna es cambiante, es más rico en grasa, lo que favorece la saciedad. El ambiente obesinógeno, ser hijo de padres con obesidad,
estrato sociocultural bajo, tabaquismo y sustancias tóxicas. El factor de crecimiento 1 similar a la insulina IGF-1 cumple un papel central en la aparición del síndrome metabólico y la obesidad. Los pacientes con deficiencia de esta proteína presentan resistencia a la insulina. Se ha observado la relación entre los niveles de IGF-1 y la disminución de riesgo de enfermedad coronaria y el aumento a la sensibilidad a la insulina. Los recién nacidos de madres con insuficiencia útero-placentaria tienen niveles bajos de IGF-1. Dentro de la categoría de la obesidad existen 3 subdivisiones de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud. Y estas 3 categorías de obesidad se basan principalmente en el índice de masa corporal en el adulto. Grado 1, índice de masa corporal entre 30 y 34.9%. Grado 2, entre 35 y 39.9%. Y grado 3, mayor del 40%. Pero debemos tener en cuenta que el índice de masa corporal es una medida antropométrica usada como herramienta de tamizaje, ya que el índice de masa corporal involucra masa muscular, masa ósea, masa grasa y fluidos, no debe usarse como medida exclusiva para identificar el exceso de adiposidad y establecer el diagnóstico de sobrepeso u obesidad. Un juicio clínico adecuado puede hacer la diferencia entre aquellos pacientes con bajo índice de masa corporal y alto contenido graso o viceversa, alto índice de masa corporal y bajo contenido graso. Para evaluar a los pacientes pediátricos se tienen las tablas de la Organización Mundial de la Salud y del CDC. Las de la OMS son basadas en niños alimentados mayormente con leche materna de diferentes etnias, y las del CDC se basan en niños americanos blancos no alimentados mayormente con leche materna. En Colombia debemos adoptar lo estipulado en la Resolución 2465 de junio 14 del 2016, por la cual se adoptan los patrones de crecimiento publicados por la Organización Mundial de la Salud. Para los niños menores de 5 años se define el sobrepeso como el peso para la talla mayor a 2 desviaciones estándar y la obesidad como el peso para la talla mayor a 3 desviaciones estándar. Y para los niños de 5 a 19 años los define como mayor a una desviación estándar y mayor a 2 desviaciones estándar respectivamente. Esto con el fin de agilizar los estudios y los recursos para prevenir las complicaciones. La obesidad infantil se asocia con una mayor probabilidad de obesidad, muerte prematura y discapacidad en la edad adulta. Los niños obesos sufren dificultades respiratorias y mayor riesgo de fracturas e hipertensión y presentan marcadores tempranos de enfermedades cardiovasculares, resistencia a la insulina y efectos psicológicos. Siendo las recomendaciones del CDC las que debemos. No todos los pacientes con un índice de masa corporal mayor a 85 o más tienen exceso de adiposidad, y muchos niños y adolescentes con un índice de masa corporal menor al 5% son saludables. El CDC recomienda usar las cartas de crecimiento de la OMS para monitorizar el crecimiento de los niños de 0 a 2 años, y en los Estados Unidos las cartas de crecimiento del CDC para niños mayores de 2 años. En Latinoamérica, en Argentina, ya se recomienda calcular el índice de masa corporal en todo niño mayor de 2 años de edad. En niños, el porcentaje de grasa corporal cambia con la edad, por lo cual un índice de masa corporal es muy difícil de interpretar durante la pubertad y los periodos de crecimiento acelerado, siendo diferentes para cada sexo. Existiendo otros métodos más específicos, pero también más sofisticados para medir la grasa corporal y que son más fiables, como la densitometría dual de rayos X DEXA, la TAG, la resonancia nuclear magnética o la plethysmografía por desplazamiento de aire, PTA.
Y un método alternativo y muy común para determinar el porcentaje corporal de grasa en los niños y adolescentes es el Luxury Replica Handbags, uso de las ecuaciones de predicción basado en la medición de pliegues adiposos subcutáneos, la plicometría. Se debe aplicar siquiera en 4 a 6 pliegues y hacer los cálculos por sumatoria. Bíceps, tríceps, subescapular, axilar, pectoral, supraespinal, abdominal, suprailíaco, muslo anterior, muslo posterior y pantorrilla media. Existen unas tablas muy específicas para estas mediciones. El uso del adipómetro requiere una especial atención y es muy dispendioso. El tejido adiposo es un órgano metabólicamente activo que secreta péptidos y citoquinas conocidas como las adipoquinas vinculadas a la regulación del peso corporal que ejercen un rol importante en la homeostasis energética, particularmente en el metabolismo de los hidratos de carbono y en la inflamación. Las células del tejido adiposo son las responsables de almacenar estos depósitos de grasa. La adiposidad en las mujeres suele acelerar la maduración y producir pubertad y menarca tempranas, mientras que el sobrepeso en los varones puede estar asociado al inicio tardío de la maduración sexual. La maduración de la androstenediona en el tejido adiposo incrementa las concentraciones de estrógenos plasmáticas, causando ginecomastia en varones adolescentes. Las adolescentes tienen riesgo incrementado de presentar hiperandrogenesis, que provoca hirsutismo, acné o alopecia androgénica e inicio temprano del síndrome de ovario poliquístico que afecta del 5 al 10% de mujeres en edad reproductiva. Este síndrome parece comenzar en el periodo premenárquico, produciendo disturbios menstruales. Se sabe que la resistencia a la insulina juega un papel muy importante en la disfunción reproductiva y ovárica. En los varones, la obesidad puede presentar pseudohipogenitalismo, ya que la grasa suprapúbica oculta la base del pene, disminuyendo en apariencia su tamaño real y causando frecuentemente problemas psicológicos de la adaptación y aceptación corporales. La acumulación de grasa corporal se acompaña de adaptaciones hormonales y metabólicas destinadas a mantener la homeostasis del organismo para prevenir mayores ganancias de peso. Sin embargo, estas adaptaciones no son efectivas y por el contrario la obesidad genera más obesidad. Debemos tener en cuenta algunas variaciones de vital importancia, como diagnósticos clínicos diferenciales que aunque raras pueden sospecharse mediante un examen clínico adecuado. La estatura baja con obesidad sugiere una causa sindromática o hipotalámica. El lentecimiento en la velocidad de crecimiento con ganancia de peso puede sugerirnos una causa endocrina. La homeostasis energética del tejido adiposo tiene como actor principal a la leptina. La leptina basal es un predictor negativo para la pérdida de tejido graso, por lo tanto, a niveles de leptina basales más altos, menor es la pérdida de grasa ante los cambios en el estilo de vida. Su función es informar al sistema nervioso central a través de un receptor específico el estado de los depósitos energéticos en forma de triglicéridos. La grelina es una hormona orexígena, aumenta el apetito. Se ha propuesto que la grelina actúa a nivel hipotalámico, aumentando la ingesta mediante la expresión del neuropéptido Y, NPY, y el péptido agouti, AGRP, e inhibiendo neuronas de vías anorexígenas. Se ha descrito y hay suficiente evidencia de que los siguientes momentos de la vida corresponden a periodos críticos para el futuro desarrollo de obesidad, desde el periodo prenatal hasta los 18 meses de vida, el rebote adipositario precoz y la adolescencia. En términos generales, el peso al nacer guarda una relación directa con el posterior desarrollo de obesidad. En el extremo superior del efecto de peso al nacer, particularmente superior a 4.000 gramos, con factores asociados a su desarrollo que involucran la edad, el peso o talla maternas elevados, obesidad materna, pregestacional o elevada ganancia de peso materno
y diabetes gestacional o resistencia a la insulina durante la gestación. El mayor peso al nacer se observa mayor índice de masa corporal durante la infancia y la adolescencia. En el otro extremo, el comportamiento es diferente. Los recién nacidos con bajo peso presentarán menor tejido magro y mayor masa grasa. Por lo tanto, la mayor predisposición a desarrollar obesidad sería debida a mayor depósito graso. Igualmente, el retardo de crecimiento intrauterino con una recuperación o catch-up acelerada en el periodo postnatal o la excesiva ganancia de peso en la infancia se asocian con obesidad, enfermedades cardiovasculares y diabetes tipo 2. El rebote adipositario se da aproximadamente a los 6 a 8 años y es el fisiológico, en el que se muestra nuevamente un incremento acelerado después de una pausa relativa. Pero el rebote adipositario precoz sucede alrededor de los 3 a 4 años y no es fisiológico. Hay factores familiares, personales, como la adopción de hábitos y conductas de niño y la inadecuada alimentación suministrada. Se ha observado que cuando el rebote adipositario se presenta antes de los 5 años de edad, el riesgo de obesidad aumenta significativamente. Una curva de índice de masa corporal con tendencia positiva, aún no llegando a cumplir criterios de sobrepeso, o el aumento de la circunferencia de la cintura deben tenerse en cuenta y alertarnos como signos predisponentes para una obesidad tardía. En la adolescencia es un periodo de rápido crecimiento y desarrollo, lo que implica síntesis de tejidos nuevos, cambios en la composición corporal y aumento de los requerimientos nutricionales. En los varones suele ocurrir de forma simultánea el aumento de talla y el desarrollo muscular, mientras que en las mujeres se produce primero el pico de crecimiento de talla y luego aumento de los tejidos blandos. En esta edad, los factores que atentan contra una vida saludable son los cambios corporales y la aparición de los caracteres sexuales secundarios, la presión social por ser delgados, longilíneos o musculosos, la disminución de la actividad física espontánea, el sedentarismo, el aumento del apetito, especialmente en el pico del crecimiento, la posibilidad de comer más frecuentemente fuera de casa y solos, la sobreoferta de comida chatarra, el manejo de más dinero a medida que son más independientes, el cambio de humor y la inestabilidad propia de esta edad. La combinación de esos factores afecta tanto por exceso como por carencia la ingesta de algunos nutrientes esenciales. ¿Y cuál es la mejor medida antropométrica relacionada con comorbilidades en los obesos? El índice de masa corporal es la medida tradicional para clasificar a los pacientes con sobrepeso u obesidad, al igual que la desviación estándar de la Organización Mundial de la Salud. Está fuertemente relacionada con el crecimiento y la maduración puberal, pero no puede diferenciar la masa muscular de la masa ósea y la grasa. Por tal motivo, no es un buen indicador para poder detectar riesgo de comorbilidades. Hay muchos indicadores que pueden ser difíciles de llevar, pero el más sencillo y no menos importante es la relación cintura-talla. Aunque la circunferencia de la cintura y la relación cintura-cadera son también importantes como indicadores de comorbilidades, la relación cintura-talla es el más simple indicador de riesgo cardiovascular y de mortalidad en personas obesas, seguida de la circunferencia de la cintura y de la relación cintura-cadera. La relación cintura-talla fue hallada como el mejor indicador de problemas cardiovasculares, dislipidemias, anormalidades sanguíneas, diabetes mellitus e hipertensión arterial tanto en mujeres como en hombres, independiente de la edad o del grupo étnico. La distribución de grasa es de utilidad en mayores de 6 años de edad. Valorar la relación cintura-talla que debe ser menor o igual a 0.5, siempre la cintura a la mitad de la talla. Un niño que crece, que mantiene o aumenta levemente el peso, pero reduce su circunferencia de cintura, tiene buena evolución y mejor pronóstico. Se define como obesidad severa a un índice de masa corporal mayor al 120% del 95%, o sea, 1.2 por el percentil 95,
o un índice de masa corporal mayor a 35 kilogramos por metro cuadrado, lo que sea más bajo en función de la edad y sexo del paciente. Lo cual, comparado con el adulto, entra dentro de la definición de obesidad clase 2, la que es una categoría de alto riesgo asociada con mortalidad temprana. El índice de masa corporal mayor a 35 kilogramos por metro cuadrado es un umbral más alto que el índice de masa corporal mayor al 120% del percentil 95, pero dentro de esta categoría de clase 2 se amplía la población para estudiar los niños de 18 años y más y las niñas de 16 años y más para poder brindar una atención más oportuna. Debemos tener en cuenta que el sobrepeso y la obesidad de por sí son categorizadas como enfermedades por los procesos inflamatorios que conlleva y las complicaciones a mediano y largo plazo. En cuanto a los paraclínicos, como panel general, debemos solicitar el cuadro hemático, uroanálisis y la microalbuminuria en orina espontánea. Y como análisis específico debemos solicitar hemoglobina glicosilada, glucosa e insulina pre y postcarga de glucosa, perfil lipídico con la gamma-glutita ferasa, perfil hepático, vitamina D2, vitamina B12, péptido C,
IGF-1 y la ultrasonografía hepática. Aquí vemos algunos aspectos del examen físico que nos pueden orientar para descartar un síndrome metabólico, como son especialmente la catosis nigricans, el hirsutismo y también la ginecomastia y las estrías abdominales. El síndrome metabólico es una entidad integrada por múltiples anomalías metabólicas que en conjunto constituye un factor de riesgo para enfermedades crónicas no transmisibles como la enfermedad coronaria y la diabetes. Y basados en el examen físico y los paraclínicos podemos definir el estado metabólico de los obesos, que se dividen según los resultados en dos grupos: FOMS o fenotipo obeso metabólicamente sano y FORM, fenotipo obeso con riesgo metabólico, en base a los criterios siguientes: la glucosa en menor de 100, los triglicéridos menor de 150, el HDL mayor a 50, la presión arterial sistólica o diastólica menor al percentil 90. Los pacientes que presentan fenotípico obeso metabólicamente sano cumplen con estos criterios. Los pacientes que presentan fenotipo obeso con riesgo metabólico presentan alteración en cualquiera de estos elementos que acabamos de mencionar. Por la presencia de uno o más criterios de riesgo cardiovascular, se debe estudiar dislipidemia en todo niño obeso entre los 6 y 11 años de edad y en todo niño mayor de 2 años que presente sobrepeso. El tratamiento no solamente debe basarse en el peso. Al centrarnos exclusivamente en la pérdida de peso, estamos ignorando los otros aspectos benéficos, como son el cambio en el estilo de vida, el cual es demasiado importante en el manejo de estos pacientes, y nos inclinaríamos casi que exclusivamente al manejo de la imagen corporal. Se sabe que la pérdida de peso en la persona obesa es bastante positiva, pero no debemos dejar de lado el contexto personal, social y ambiental que coadyuvan en el manejo de estos pacientes. No es muy adecuado suponer que la pérdida de peso significa una mejoría significativa para la salud. La prevención de la obesidad mediante la promoción de un estilo de vida saludable para su edad, que comprende una dieta saludable y actividad física, esta debe ser la meta principal en el abordaje primario, siendo más efectivo cuando se alcancen las modificaciones del estilo de vida. Enseñarles a las madres que la actividad física, desde que comienza el niño a caminar bien, debe hacer parte de su dieta diaria. Se debe crear el hábito. El uso de medicamentos en la niñez y la adolescencia solo debe dejarse para casos muy específicos, entrando a formar parte del tratamiento con cirugía bariátrica para aquellos casos de adolescentes con obesidad mórbida que no han mejorado a las medidas primarias a pesar de los requerimientos a los que se han sometido. Cuando tenemos a un niño con sobrepeso u obesidad, debemos desarrollar hábitos, patrones de estilo de vida saludables hasta la edad adulta, mejorar la salud y calidad de vida, mejorar la composición corporal, prevenir futuras consecuencias adversas, mejorar la imagen corporal y la autoestima. Pero debemos advertirle a los padres que uno de los principales aspectos es poder llegar a un adulto saludable para la época en que los padres posiblemente ya no existan. Esto ayuda en algo a sensibilizarlos sobre el cuidado y el manejo de un estilo de vida saludable. Como dijera Hipócrates 400 años antes de Cristo, deja que la comida sea tu medicina y que la medicina sea tu comida. Muchas gracias por su atención y espero que esta charla ha sido de gran utilidad. Bendiciones.